y estamos grabando y tanto en streaming en Facebook como grabando, así que podemos empezar, Llave. Estamos listos. Buenas tardes con todos, todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos al webinario No Somos Prioridad, análisis de políticas asistencialistas que discriminan a la población trans. Este webinario ha sido organizado por Sendas y el programa Sin Etiquetas en el marco del proyecto regional Adelante con la diversidad sexual de segunda fase. Este cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y la Coordinación Regional de IVOS. Adelante con la diversidad es un proyecto regional que se implementa de manera simultánea en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y tiene como objetivo garantizar la seguridad integral, el acceso a justicia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos. Para información de todos, se mantendrán los micrófonos silenciados durante el webinario y todas las preguntas que nos hagan las vamos a recibir por el chat del Zoom y Facebook Live y luego las pasaremos a nuestros invitados. Hoy nos acompaña desde Bolivia Mateo Rodrigo, psicólogo y estudiante de Derecho, hombre trans y es activista por los derechos humanos de las personas LGBTI. Él es representante nacional de la Organización de Hombres Trans Diversos de Bolivia y miembro de la organización Igual. También desde Ecuador nos acompaña el día de hoy Nua Fuentes, activista transfeminista, mujer trans y lesbiana, codirectora del proyecto Transgénero, vocera de la Plataforma Nacional Pacto Trans Ecuador, parte de varios colectivos feministas como la Batucada Lesbo Feminista y la Marcha de las Putas de Ecuador. Es cofundadora de Máquina Púrpura Fanzine y su rol es de socióloga con mención en ciencias políticas, artistas y servidora pública. Para empezar, les dejamos con Mateo Rodrigo de Bolivia. Mateo, sigue. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Agradecer a María Isabel de Sendas, agradecer también al proyecto Adelante con la Diversidad Fase 2, agradecer a todos por su tiempo y por interesarse en este tema que para nosotros como personas trans es, bueno, muy importante, ¿no? No sé si ya tengo la posibilidad de compartir la pantalla, si ya me hicieron... Así es, Mateo. Puedes ya ¿Sí? compartir la Ok, pantalla, sí. perfecto. Ok. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, se ve, ok. así está. Bueno, el tema que nos convoca, bueno, es este de No Somos Prioridad, hacer un análisis acerca de las políticas asistencialistas que discriminan a la población trans. Bueno, a manera de introducción voy a tratar de, tal vez, explicar un poco el por qué creo yo que la población trans y como población LGBTI en general somos excluidos de estas políticas asistencialistas que se han ido llevando a cabo, se han ido dando en varios países a raíz de esta pandemia, ¿no? Voy a tratar de dar a manera de introducción un poco de algunos datos que creo yo nos llevan a este punto de no ser parte de varias políticas asistencialistas que mereceríamos como personas trans o poblaciones vulnerables, ¿no? Quiero empezar diciendo que, bueno, creo que el fin desde la creación del Estado moderno es el de proteger la vida y la seguridad de las personas que componen ese Estado, ¿no? Esto se traduce en que el Estado pueda brindar garantías de un acceso al trabajo, acceder a la salud, a distintos derechos civiles, que nos provean a nosotros esa capacidad de mantener nuestra vida y seguridad, ¿no? Sin embargo, es algo que muchos estados no contemplan, por ejemplo, para las personas trans, ya que es evidente, no es algo nuevo para nosotros saber que las personas trans sufrimos esta falta de acceso al trabajo, a tratamientos médicos, somos excluidos del derecho de derechos civiles, ¿no? Sin embargo, el ser humano es pues un ser social que depende de todas las relaciones sociales que se establecen con otros, ¿no?
pero los sistemas de gobierno, los sistemas de poder han traducido esto en una lucha. En realidad, en lugar de incluir y advertir esta necesidad que tenemos de interdependencia humana, se ha convertido en algo totalmente diferente, sino en una lucha de mantener ciertos privilegios y posesiones por ciertos grupos que detentan el poder en determinado momento, ¿no? A raíz de esto, los seres humanos tenemos, creo, por naturaleza, una necesidad de pertenencia, ¿no? De encajar en algún grupo humano, porque al encajar dentro de este grupo, lo entendemos como una mayor probabilidad de subsistir. Mientras más grande es el grupo, significa que vamos a tener mayor legitimidad y nuestra seguridad está mejor garantizada, ¿no? O sea, el ser humano trata siempre de pertenecer a algo, porque en realidad el más grande temor que vive el ser humano es este peligro de perder la vida, ¿no? Por eso le entrega a un Estado, que en algún momento Hobbes también lo denominó así, el contrato social, donde el ser humano, el ciudadano, entrega parte de su libertad a ese Estado que va a administrar la justicia para que el ser humano no haga justicia por mano propia y no se encargue de proveerse esta protección de vida y seguridad por mano propia, ¿no? Para eliminar esa sensación de inseguridad que tenemos siempre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como seres humanos que pretendemos ser parte de estos grupos grandes, lo que es distinto a ellos se traduce en una amenaza para la estabilidad de estos grupos hegemónicos que generalmente son los que mantienen el poder por cierto momento, ¿no? En el caso de la diversidad sexual, entonces, se percibe a este grupo que es parte de la diversidad sexual, estas personas que conforman la diversidad sexual, como una amenaza, ¿no? A esa estabilidad que mantienen estos grupos de poder, ¿no? Cuando en realidad debería ser vista como riqueza humana. Ahora, el derecho a la identidad, hoy en día sabemos que no puede ser ejercido al 100%, en la medida que no reafirme la cisexualidad y la heteronorma. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona hace una expresión de su sexualidad que es distinta a la cisexualidad o a la heteronormatividad impuesta, es automáticamente considerado algo ajeno, algo enfermo, algo que no merece el mismo lugar de poder que mantienen todavía ciertos grupos, ¿no? Entonces no se entiende además la expresión de la sexualidad diversa como un derecho humano. En realidad, la sexualidad diversa, la expresión de la sexualidad en sí es parte del derecho al desarrollo libre de la personalidad, ¿no? Es parte también de la dignidad humana, de la identidad como tal, ¿no? Más bien, lo que estos grupos de poder entienden es que la diversa sexualidad de las personas no es parte del derecho de la identidad, sino que es una elección y es una desviación, ¿no? Que merece ser castigada. Ya lo decía, entonces somos percibidos como fuente de amenaza en lugar de riqueza humana, por eso se prefiere lo que el ser humano siempre busca después una sensación de seguridad, de lo que causa incertidumbre siempre va a tratar de ser evitado. Por eso se prefiere, perdón, continuar o seguir un patrón que le brinde mayor seguridad, donde todo está controlado, donde mientras 1 más 1 sea 2 y las diferencias sean blancos o negros, brinda mayor seguridad, ¿no? Los grises es lo que causa incertidumbre. Sin embargo, esto hace que los derechos se distribuyan inequitativamente, ¿no? Porque se le brinda mayores derechos a esas personas o esos grupos que responden o brindan esa seguridad, esa estabilidad a la sociedad. La cisexualidad y la heteronorma se ha impuesto entonces como una medida de las cosas, ¿no? Uno solamente va a poder ejercer derechos en la medida en que se adecue a esto, ¿no? Nosotros ya estamos marcados por la diferencia, somos distintos, y la diferencia es entendida como inferioridad en muchos casos, ¿no?
Se impide entonces el ejercicio de la identidad, o incluso en muchos países todavía se la criminaliza, cuando en realidad la expresión de la identidad sexual o de la sexualidad misma no causa ningún daño ni al Estado ni a la sociedad en su conjunto, ¿no? Lo único que justifica a esta prohibición del ejercicio de la identidad es el prejuicio, ¿no? Este prejuicio que viene arrastrándose desde hace muchísimos años atrás como consecuencia de las costumbres, la religión y las tradiciones, ¿no? Ahora, nosotros como población trans, a raíz de estos prejuicios y esta criminalización y exclusión, hemos aprendido a vivir con un temor constante, ¿no? A sufrir discriminación, incluso con una expectativa de discriminación, ¿no? Nosotros como personas trans sabemos que en cualquier situación, en cualquier lugar, lo más probable es que vayamos a sufrir algún tipo de rechazo o algún tipo de discriminación, de algún comentario ofensivo, y esto lo hemos ido internalizando poco a poco, lo que ha hecho que la población trans se aísle eh, poco a poco debido a la falta de adaptación a una situación tan hostil, ¿no? ¿Y esto qué genera? Que es parte del problema, el aislamiento es parte del problema, porque se les da el mensaje a la sociedad de que eso es lo correcto, de que está bien tener actitudes hostiles contra esta población para que se aíslen, porque ellos al final, bueno, no salen, está ahí enclaustrados y además se lo merecen, ¿no? Ese es el lugar que deben ocupar. Ahora, el Estado y el ejercicio de la identidad con respecto a las personas trans. El Estado no cumple este verdadero rol que es de brindar seguridad y de proteger la vida de las personas respecto a la población LGBTI. Porque en primer lugar no previene ni las agresiones que amenazan con nuestra vida, tampoco las repara. Creo que, bueno, Bolivia no es el único país, sino creo que es un problema en toda la región de que hay un sinfín de casos de crímenes de odio contra la población LGBTI que no son sancionados, no son investigados, no son perseguidos, quedan impunes, ¿no? Eh, y esto es una muestra de la importancia que el mismo Estado le da a la vida de las personas LGBTI. El Estado es el principal potenciador de los prejuicios contra nuestra población y por ende de esta exclusión, ¿no? Y el Estado nos otorga, nos da un castigo, además de reforzar la estigmatización social, justificando su opresión, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Eh, por el mismo hecho de no interesarse en la vida de las personas LGBTI, de no sancionar los crímenes contra esta población, eh, está reforzando que esto es lo correcto, que su vida no es lo suficientemente importante como para que sea un tema a considerar por parte de la justicia, y la sociedad lo entiende de esa forma y por tanto continúa perpetrando los mismos crímenes porque hacen una suerte de ecuación en la cabeza de que eso es lo que está bien, ¿no? Este Estado, además de justificar su opresión de diversas formas, ¿no? O sea, amparándose en la religión, por ejemplo, nosotros aquí en Bolivia, como población trans, hemos logrado tener la ley de identidad de género que nos permite el cambio de nombre. Sin embargo, nos han quitado 4 derechos fundamentales, que son el derecho al matrimonio, la adopción, la confidencialidad y a la participación política, pero ha justificado esto amparándose en que esto no es lo esperable en términos de la biología o reproductivos, de que va en contra de las costumbres, ¿no? Y una serie de argumentos que no están ni siquiera amparados en derecho, pero es la manera que tiene de justificar esta opresión y exclusión, ¿no? Todo esto empieza pues a generar odio en la sociedad, ¿no? Y este odio busca satisfacerse de manera natural por medio de la destrucción del objeto que lo provoca. O sea, la manera en que yo tengo de satisfacer ese mi odio es condenándote o cometiendo crímenes de odio, eh, vertir comentarios homofóbicos, transfóbicos, discriminación de todo tipo, ¿no? Ya lo decía antes, nosotros dependemos socialmente de todos, ¿no? Los seres humanos no podemos vivir solos. Necesitamos entonces que todas las puedan vivir
se vaya acomodando la sociedad para poder garantizar este bienestar para todas las personas, porque en la medida de que unos están bien, los otros también van a estar bien, ¿no? Pero lamentablemente no se ha producido los suficientes ajustes dentro de las instituciones sociales, como por ejemplo el matrimonio, el mismo ejercicio de la identidad por medio de las instituciones que hacen el registro civil, que nos excluyen aún. No podemos garantizar entonces que nosotros, que somos un grupo vulnerable, un grupo social que no detentamos el poder como lo hacen otros, no estemos confinados a esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque no se han ajustado estas instituciones sociales a nuestra realidad. Y por tanto son pues fuente de desigualdad. Únicamente hay cierto grupo de personas que pueden acceder a estas instituciones, a ciertos derechos, eh, porque reciben un tratamiento privilegiado, ¿no? Este tratamiento privilegiado, ya lo decía también, es producto de costumbres y del pensamiento. Esto se va transmitiendo de generación, ¿no? Y cuesta muchísimo poder eliminar todos estos prejuicios que en realidad no están amparados en nada. Ya ni siquiera hoy el derecho internacional, las leyes, incluso las constituciones de gran parte de los países permiten la discriminación, pero sin embargo sigue habiendo prejuicios, sigue habiendo discriminación porque son productos de las costumbres y del pensamiento. Sin embargo, al ser producto de costumbres y del pensamiento, se pueden cambiar, ¿no? Pero es algo que los estados no están dispuestos a hacer porque eso significaría también perder el poder o ponerlo en riesgo, ¿no? Yo presiento, o sea, siento que en muchos casos los estados, los gobiernos, las sociedades son reacias a aceptar cambios en la normativa, en la legislación, para facilitar mejores y mayores derechos para la población LGBTI, porque empiezan a perder esa seguridad y empiezan a pensar que, bueno, si ahora se permite el matrimonio LGBT, el día de mañana, ¿qué será? El día de mañana, bueno, seguramente van a venir la pedofilia, como están haciendo ahora, ¿no? Entonces, tienen miedo a aceptar que son necesarios hacer cambios en las instituciones sociales porque no se sabe a dónde vamos a llegar, ¿no? Y piensan que si ahorita nos dan esto, el día de mañana vamos a pedir mucho más o cosas que ya son totalmente impensables como la pedofilia y nos relacionan con ese tipo de cosas, también como una manera de justificar la opresión y la exclusión, ¿no? Eh, como decía, se han promulgado normas favorables en muchos países, pero estas normas no se han traducido necesariamente en mayor inclusión, ¿no? En realidad esto no pasa automáticamente. Incluso me parece que es irresponsable incluso promover normas por parte de un Estado que no vayan acompañadas de educación para que la sociedad también pueda ser parte de estos cambios y entiendan por qué se tienen que generar estos cambios. Obviamente, hoy en día, por ejemplo, si tenemos acá en Bolivia la ley de identidad de género ya, para muchas personas ha sido entendido como un privilegio, ¿no? ¿Por qué? Para estas personas tiene que haber ciertos derechos, ¿por qué? Si todos somos iguales ante la ley, ¿no? Porque ellos no entienden realmente la necesidad, la realidad de las personas trans y el porqué de tener una ley de identidad de género, ¿no? Entonces, cuando uno no acompaña las leyes con educación para que la sociedad las comprenda, puede generar mayor discriminación, ¿no? Incluso en el Estado también se escuda en decir que, bueno, ya hizo lo suficiente, ya promovió una norma, ya no tiene nada más que hacer, y la sociedad en su conjunto se opone a nuevas conquistas de derechos porque ya considera que son privilegios y que encima hay ellos derechos, cuando eso es totalmente falso, ¿no? También hemos vivido retrocesos normativos y esto obviamente tiene un vínculo muy estrecho con los movimientos religiosos que todavía tienen una fuerza muy grande en nuestra población, por lo menos en Bolivia y creo que gran parte de nuestros países acá en la región andina todavía sigue habiendo una concepción religiosa de la vida muy fuerte y de la sexualidad. Y generalmente estos movimientos religiosos son pues los que están vinculados con las clases de poder. Siempre tienen algún religioso metido en las altas esferas del gobierno que manipula las cosas para que sus creencias continúen vigentes, ¿no? Y mantenerse dentro de esa zona de confort.
Ahora, en cuanto a la exclusión de la población trans de las medidas asistencialistas, lo que he intentado hacer previamente es tratar de explicar un poco cómo los sistemas políticos, los gobiernos, los estados, creo que entienden o desentienden en realidad a la diversidad sexual y a los derechos que deberíamos tener por el hecho de ser humanos, pero que se nos niegan por ser diferentes, ¿no? Entonces, todos estos prejuicios, conceptos, hacen que nosotros como población trans hayamos sido excluidos de medidas asistencialistas de diversas formas. Por ejemplo, en Bolivia, y tengo entendido que en otros países también, no se ha considerado a la población trans de manera específica eh, para otorgarles medidas asistencialistas eh, dentro de este contexto de la pandemia, ¿no? Y como decía antes, la igualdad ante la ley se utiliza muy a conveniencia, ¿no? De nuevo surge el tema, no, pero ¿por qué si todos somos iguales? ¿Por qué a ellos se les va a dar más? ¿Por qué a ellos se les va a dar mejores beneficios o una canasta básica más o acceso al trabajo? Sí, ¿por qué si todos somos iguales, ¿no? Sin embargo, no comprenden que nuestra realidad como personas trans está pues eh, muy inserta dentro de la informalidad. Gran parte de las personas trans viven del trabajo informal. Es muy precaria la situación que ahora se agrava mucho más con el tema de la pandemia, ¿no? Si antes tenías trabajos esporádicos de tiempo en tiempo, ahora prácticamente es imposible, o en el caso de las mujeres trans, que muchas de ellas subsisten gracias al trabajo sexual que tienen que realizar, porque no tienen otras oportunidades en muchos casos, eh, que ahora prácticamente se han visto sin ningún tipo de ingresos, ¿no? La pobreza, que también tiene mucha relación con la falta de educación o la falta de acceso a la educación, la ausencia de cobertura médica, ¿no? Nosotros, por lo menos en Bolivia, no tenemos un sistema de salud bueno para la sociedad en general, ¿no? O sea, ahorita hay muchas personas que están sufriendo un montón a causa del coronavirus, los sistemas de salud están prácticamente ya colapsados, entonces es peor para una persona trans que quiera ir. Hace pocos días tuvimos la mala noticia de que una mujer trans, una compañera trans, no la han querido atender, estuvo días peregrinando para encontrar atención médica, fue discriminada y prácticamente murió en la calle, ¿no? Y bueno, la vivienda. Muchas de ellas tienen que vivir hacinadas, compartiendo con otras personas trans, otras mujeres trans, cuartos que no son propios, tienen que pagarlos, entonces es prácticamente insostenible mantener, por ejemplo, una medida como la cuarentena total y quedarnos en casa para estas personas que tienen una situación sumamente difícil, ¿no? Pero todas estas dificultades no han sido contempladas por las medidas asistencialistas de nuestro gobierno. Si bien han habido medidas asistencialistas para todas las personas que no cuenten con un trabajo, por ejemplo, estable, no cuenten con algún tipo de ingreso económico o para personas que tengan hijos. Eh, Muchas de las falencias o carencias, perdón, que tiene una persona trans no han sido contempladas, ¿no? Y una vez más, nosotros no es que busquemos privilegios, sino que son necesarias medidas de discriminación positiva que reconozcan las particularidades que tenemos nosotros como personas trans y también de otros grupos de la sociedad. Lo que sucede es que también si se dan medidas asistencialistas específicas para personas trans, seguramente van a salir las personas con cáncer, que de hecho lo han hecho, las personas con, no sé, diabetes, las personas que no tienen un techo, ¿no? Hay un montón de grupos sociales que tienen una serie de carencias que seguramente van a también exigir, ¿no? Algún tipo de medida asistencialista específica. Y no es que esté mal, sino que cada grupo social tiene sus necesidades, sus particularidades, ¿no? Ahora, algo que veo es que para ser eh, beneficiario de algún tipo de medidas asistencialistas, uno tiene que ser declarado como una población vulnerable.
hasta donde yo entiendo, donde yo sé, por ejemplo, por lo menos en Bolivia, yo no he encontrado en algún lugar donde esté establecido legalmente o formalmente que la población trans sea considerada una población vulnerable, ¿no? Sí puedo decir que en la Defensoría del Pueblo tenemos un área de poblaciones vulnerables donde sí habla, perdón, se ven casos de población LGBTI que ha sido vulnerada en alguno de sus derechos humanos. Pero todo el trabajo que hace la Defensoría no es suficiente, ¿no? Porque no es que puede plantear realmente o llevar a cabo, ejecutar políticas públicas, ¿no? Entonces, esta situación de no ser declarado como una población vulnerable hace que haya una ausencia de políticas públicas específicas, creo yo, ¿no? Y por otro lado, obviamente está la sensibilidad por parte de todos los gobiernos, ¿no? La sexualidad binaria está tan instalada, es parte de todas estas costumbres y la tradición, que incluso en varios países, como es el caso de Perú, y tengo entendido, me parece que era Panamá, que se han aplicado medidas de circulación por género, ¿no? O sea, es tan fuerte, está tan arraigado el tema de la sexualidad binaria que en un momento tan difícil como es una pandemia, hacemos que la gente salga ciertos días hombres, ciertos días mujeres, ¿no? Haciendo que toda la población trans esté en una situación totalmente de inseguridad porque no sabe qué hacer, no sabe qué día debería salir, si sale bueno, no tuvo la suerte de que en su país hubiera una ley de identidad de género donde pudiera cambiar su género, prácticamente que no tendría que salir, ¿no? Eh, esto lo digo para que vean qué tan fuerte está arraigada estos conceptos heteronormativos y binarios de la sexualidad en nuestra, bueno, hoy en día, ¿no? Nuestra sociedad. ¿Qué es lo que debería haber pasado y qué es lo que debería haber sido tal vez lo mejor para nosotros como población trans? eh, Se deberían haber diseñado programas de contención y asistencia económica que además no solo que brinden mejor, tal vez una ayuda económica para las personas trans en mayor necesidad, porque también hay que ser conscientes, no por ser personas trans tenemos que exigir que se nos brinde un bono o ciertos beneficios o el acceso a una canasta familiar o cualquier tipo de medida asistencialista, porque hay muchas personas trans que afortunadamente no tienen la necesidad, ¿no? Entonces creo que también eso ya es parte de ser un ser humano consciente y responsable y no perpetuar tampoco la situación de vulnerabilidad y hacernos ver como que todos somos vulnerables. Afortunadamente hay gente que no, pero para los que sí están en una situación muy complicada, no solo que se debería haber brindado cierta asistencia económica, aparte, sino que se facilite el acceso a tratamientos hormonales, por ejemplo. Eh, para el caso de hombres trans en Bolivia es distinto al caso de las mujeres trans. Es mucho más difícil para nosotros poder encontrar las hormonas, ¿no? Los tratamientos hormonales, que para empezar son carísimos, son absurdamente caros en nuestro país. Y a raíz de la pandemia ha habido una escasez total de, 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 de estos medicamentos que son para muchos pues realmente necesarios para precautelar nuestra salud, ¿no? Incluso las personas que estaban siguiendo tratamientos por el VIH-Sida también se han visto afectadas, ¿no? No podían recibir los medicamentos que encima ni siquiera es que son brindados tanto por el gobierno, sino más bien gracias a programas de la cooperación internacional y organizaciones LGBTI que suministran o cooperan en la suministración de estos tratamientos que no han podido acceder a ellos, ¿no? Y por varios días, semanas, por meses incluso, se han visto impedidos de poder acceder a estos tratamientos, ¿no? Ahora, otro problema que hemos tenido a raíz de la pandemia es que, por ejemplo, se han paralizado los trámites de cambio de nombre, impidiendo que nosotros como personas trans hagamos ejercicio del derecho a la identidad. Obviamente aquí siempre igual se va a generar una discusión en torno a esto, ¿no? Pero ¿qué derecho está primero? ¿El derecho a la salud, el derecho a la identidad? Y probablemente muchos dirán, bueno, si bien se ha impedido este derecho a la identidad, es por precautelar el derecho a la salud y a la vida, que es un bien mayor, ¿no? Pero creo yo que se podría, o sea, si realmente
el gobierno, las instituciones públicas se preocuparan por nuestra situación y nuestra realidad, podrían haber buscado mecanismos para facilitar, por ejemplo, este trámite a través de Internet, o por lo menos avanzar un poco el trámite hasta que se regularice un poco la situación en nuestro país. Sin embargo, no ha sido así. Muchas personas que ya tenían previsto hacer su trámite en estos días para poder ingresar a la universidad el semestre que viene o empezar a buscar un trabajo ya con su identidad asumida, han tenido que postergarlo, ¿no? Quedamos ahí. Bueno, finalmente, creo que ya con esto concluyo. Me parece que lo que necesitamos no es tanto medidas asistencialistas, obviamente sí en este momento, pero lo que debemos buscar en realidad es implementar políticas de inclusión que más bien llevan que nosotros salgamos de esa consideración de población vulnerable. No podemos seguir viviendo toda la vida o 50 años más o 100 años más como una población vulnerable. Y todo esto de ser todavía una población vulnerable se debe a todos estos prejuicios, a todas estas, a todo este rechazo que tienen los estados, los gobiernos de no incluirnos, de no considerarnos parte de la ciudadanía, de considerarnos inferiores, de considerar que somos enfermos, de que lo que somos es por decisión y no es parte de nuestra identidad, ¿no? Todo eso hace que todavía mantengamos esta situación de vulnerabilidad en la que la mayoría de las personas trans viven gracias a trabajos informales, viven al día, generan recursos para subsistir de un día para el otro. No de muchos, no somos considerados como sujetos de derechos para muchas instituciones, ¿no? Como es el matrimonio, que nos provee, que nos dé la seguridad de tener una familia, no tenemos seguro médico, no tenemos, no tenemos un montón de acceso a derechos que hoy en día hacen que sigamos siendo una población vulnerable. Pero esto tiene que parar en algún día y ojalá algún día dejemos de necesitar medidas asistencialistas específicas porque ya no somos más una población vulnerable y más bien somos parte de la fuerza productiva de nuestro país, somos sujetos de derechos, participamos en las decisiones políticas de nuestro país y dejemos de ser lo otro, lo distinto, lo que no merece ni siquiera consideración y no merece ni siquiera la protección ni de su vida ni de su seguridad. Gracias, Mateo. Gracias a ustedes. Sí, bueno, para aprovechar el tiempo voy a dar paso enseguida a Noa Fuentes y luego puedo cerrar con las ideas principales de ambos, ¿sí? Noa, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Yo realmente no tengo una presentación, tengo un video que al final lo voy a pasar. Pero bueno, primero decir muchas gracias por haberme invitado. Isabel, siempre es bonito estar con ustedes y colaborar en las actividades de Sendas. Ya van varios años que nos conocemos y yo creo que este también es el proceso del activismo, ¿no? Que va año tras año formándose, creándose, espacios y encontrándose, ¿no? Que eso es lo que ahora hacemos, encontrarnos. Me alegra haber venido a estar segunda, porque Rodrigo, Mateo explicó bastante bien muchas cosas sobre el Estado, sobre igual la realidad trans, que yo creo que son muy importantes, así puedan parecer muy académicas, son muy importantes. Y bueno, eso también ya me permite como avanzar a otros temas que también quisiera hablar. También hay cosas que dijo él que me gustaría un poco mencionarlas, porque bueno, también hay ciertas posturas que también, ciertos temas que también, y hay ciertos matices que me gustaría enfatizar. Primero, quiero hablar sobre justamente lo que hablaba Mateo, o sea, el tema de esta categoría de grupo vulnerable o grupo prioritario, ¿no? Primero mencionar que aquí en el Ecuador la política pública no reconoce a las personas trans como un grupo prioritario o vulnerable, al menos no desde la Constitución. Yo sé que hay algunos consejos cantonales que sí los incluyen, pero constitucionalmente no están, ¿no? Entonces eso también es como algo que le baja la posibilidad de acción de acciones, ¿no? Y eso se puede remeter en acciones existencialistas, pero eso lo voy a mencionar más tarde.
quería primero decir que en este panorama, en la política pública, se llega muy poco a entender lo trans. ¿Por qué? Porque a veces lo trans también rompe con esta manera binaria de ver el sistema, ¿no? Y eso a mí me pasa cada vez que hablo de política pública, ¿no? Incluso cuando estoy hablando de política pública con enfoque de género, siempre se habla de hombres y mujeres, y hay mujeres trans y hombres trans, pero también hay una diversidad de género que en este binarismo se pierde, ¿no? Y esos son los espacios donde generan discriminación y exclusión, ¿no? A nivel legal, físico, corporal, etcétera. Entonces, muchas veces no se llega a entender por qué lo trans puede llegar a ser vulnerable en una sociedad como la que vivimos. Y eso puede ser algo sumamente complejo, ¿no? Eh, a mí me parece también que es importante empezar un poco también con el tema del el principio de igualdad, que igual lo mencionó Mateo, ¿no? El principio de igualdad, principio que implica que nadie debe ser discriminado bajo ningún sentido, principalmente en este caso para hablar de orientación sexual e identidad de género. Este concepto se ha ido desarrollando de tal manera que incluso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en su opinión consultiva del 1724, hace una descripción muy grande sobre lo que es el matrimonio, pero principalmente sobre el tema de la identidad de género, ¿no? Para ligarlo a los derechos de la libertad. ¿Por qué menciono esto? Porque el derecho a la identidad de género en Ecuador no hay una ley de identidad de género, no hay un proceso que garantice la identificación de las personas trans sin vulnerar nuestra autonomía y sin vulnerar también nuestra identidad, que es lo más importante. Entonces, tenemos ese problema, ¿no? No se entiende muy bien esto dentro de la política pública. Entonces, este principio de igualdad es muy importante y como también lo mencionó Mateo, muchas veces no se llega a respetar, ¿no? Y eso nos genera un montón de problemas en términos legales, de política pública y más que todo en términos prácticos, ¿no? Y eso es algo sumamente complejo, ¿no? Ahora, hay que decirlo, a pesar de que hay una política de principio de igualdad, el Estado también tiene unas obligaciones contra las poblaciones, ¿no? El artículo 341 de la Constitución menciona que que el Estado deberá enfatizar sus acciones para generar o propulsar la inclusión y la igualdad social en los grupos que viven discriminación, exclusión, violencia, exclusión o silenciación, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente el por qué el Estado tiene que realizar estas varias acciones para generar inclusión social. La inclusión social de las personas trans es un tema sumamente diverso, ¿no? Que puede incluir desde el tema de la identidad hasta también como cosas como acciones afirmativas. El tema sin embargo, este también es la razón por la cual no se entiende por qué una población trans debería entrar en un grupo de una medida asistencialista. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, la desigualdad de alguna manera se materializa en la realidad, ¿no es cierto? ¿Eso a qué me refiero? Que la identidad de género, a pesar de que mucha gente pueda decir que la identidad de género es algo ideológico, que es algo subjetivo, a pesar de eso, hay mucha gente que es discriminada por su identidad de género. Tanto así que incluso ahora hablamos de estereotipos laborales. Bueno, laborales de género, pero dentro de los estereotipos laborales de género de las personas trans vemos unas ciertas características que son sumamente peligrosas, ¿no? Primero, el trabajo sexual y también en muchas mujeres trans lo que es el trabajo en estilismo, peluquería, ¿no? Eso es algo que estadísticamente lo vemos bastante, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo algo que supuestamente es subjetivo termina generando realidad y termina marcando la desigualdad que vive una población? Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Ante esto, el Estado debería generar políticas de inclusión y de apoyo, ¿no? En este caso, las medidas asistencialistas en Ecuador jamás llegaron a incluir a personas trans, o por lo menos de manera
de manera lateral, no de manera directa. ¿Por qué? Porque no se entendía en qué sentido las personas trans son vulnerables. Por esta lógica de no entender en qué sentido la identidad de género se materializa y puede generar, se puede materializar la desigualdad en la realidad social, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente complejo, ¿no? Finalmente, para mí es algo sumamente importante mencionar porque es básicamente cómo la política pública hace un borrado de las personas trans al momento de generar este tipo de políticas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del Ecuador hubo, por ejemplo, canastas básicas, hubo también un pequeño bono que se les entregó a las personas. Ha habido varios tipos de bonos. La política especialista yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que son maneras de como de subsanar una emergencia que sucede en este momento, más el problema de que la gente está sufriendo de ciertas desigualdades que no le permiten o incluirse o no le permiten tener una vida digna o un trabajo pleno, por ejemplo. Entonces, como resultado, tenemos esta realidad adversa, ¿no? Y quiero poner más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la patrulla legal, nosotros algunas veces se encontró como la necesidad de hablar de protocolos protocolos y partes policiales, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces incluso en situaciones de violencia, por ejemplo, en la calle, solo el hecho de que que un oficial de policía no supiera cómo registrar la identidad de género de una persona trans, podría abrir el espacio a que se dé una vulneración estructural de los derechos de esa persona trans, ¿no? Como resultado, la impunidad, la injusticia, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que lo vemos en todos los niveles, ¿no? Como la identidad de las personas trans es como un problema que no se entiende muy bien en la política pública y que como resultado la acción de la política pública no las incluye. Finalmente quiero terminar, antes de pasar al video, quiero terminar mi idea con una crítica que también estoy manejando, que yo creo que la perspectiva de derechos humanos y también a veces la perspectiva de género, a pesar de todo, muchas veces deja por fuera a la población trans. Y a eso es lo último con lo que decía Rodrigo, decía la necesidad de que haya más políticas, no sé qué. Yo en el Ecuador, por ejemplo, he visto muchas políticas, incluso tenemos una constitución que habla de una perspectiva de igualdad de género. En los ministerios, muchos ministerios tienen preceptos sobre el tema de igualdad de género, más en la práctica, cuando las instituciones públicas hablan de igualdad de género, incluso cuando hablan de igualdad de género, dejan por fuera a la población trans. Y quiero poner un ejemplo un poquito como que puede ser un poquito bullicioso o tal vez me pueda poner en punto de crítica. Por ejemplo, yo cuando leo la ley de erradicación de violencia contra la mujer, leo y veo muchas acciones en relación a la violencia, pero veo relacionada a una mujer heterosexual. Se va siempre pensando en la violencia hacia mujeres en el ámbito intrafamiliar, en relación a su pareja, en relación a un tema de feminicidio relacionado a su pareja heterosexual. Y no digo que esté mal, está bien. Pero el problema es que incluso cuando hablamos de una perspectiva de género, no se incluye la violencia que pueden recibir, por ejemplo, mujeres lesbianas, mujeres trans, y eso también es un problema, ¿no? Entonces, cuando aparentemente se da una respuesta del Estado que supuestamente tiene un enfoque de género, que supuestamente está pensado desde el género, incluso ahí a veces no tenemos una acción directa con la población trans y eso es un problema terrible. Finalmente, dado toda esta condición adversa que tenemos de exclusión de las personas trans, ¿qué nos queda? Nos queda la organización social y eso es algo que yo personalmente le apuesto bastante, ¿no? Nosotros como Proyecto Transgénero, al ver todo este desamparo de la población que hubo, lo que fue una de las primeras cosas que realizamos, y esto fue una iniciativa principalmente de Ana Almeida,
fue realizar, primero, buscar maneras de direccionar donaciones de comida para población trans vulnerable. Yo también me encanta separar un poco porque yo sé que no toda la población trans es vulnerable. Entonces hablábamos nosotros de población trans vulnerable y personas que realizan trabajo sexual, con todo lo que implica esto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue primero reunir, intentar canalizar ayudas desde el Estado, desde la prefectura, y luego también abrir como donaciones a la comunidad, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que mucha gente donó y bueno, todavía yo no tengo todos los cálculos, pero realmente se logró alcanzar un número gigantesco de canastas. Yo digo gigantesco para lo que es nosotros. Yo sé que hay organizaciones que han hecho 500, 300 canastas, no sé, y que han entregado. Para nosotros ha sido un trabajo sumamente fuerte teniendo en cuenta que somos como 3 o 4 personas, pero al fin y al cabo esto nos ha dado un mensaje bastante interesante, ¿no? Nos ha permitido que personas de la población trans también puedan organizarse y generar también conexiones, ¿no? Y eso es más o menos de lo que va este video que les quería mostrar. Es parte de este proyecto, se llama Puente Solidario. También, sí, tiene este matiz en el sentido de que es asistencialista, de que da algo urgente, para algo, una necesidad que está viviendo la población, pero también tiene este sentido de generar una comunidad, una solidaridad social. Como decíamos, nosotros no queremos hablar mucho de una distanciamiento social, sino una distancia física, sí, porque eso es lo médicamente recomendable, pero si queremos que haya siga habiendo esta necesidad de esta conexión con la solidaridad y principalmente con la organización. Lo importante que en momentos como este generemos nexos que nos permitan conectar a la gente que vive cerca, a las personas que saben de derechos, a los activistas en caso de que suceda alguna vulneración. Entonces, para nosotros eso es un poco lo que va al Puente Solidario y bueno, todos los créditos principalmente para mi compañera Ana, que yo admiro bastante y que también para nosotros siempre es un trabajo chévere, ¿no? Porque somos un grupo bastante diverso, no todos somos personas trans, desde las personas de Proyecto Transgénero, pero eso también, todo este trabajo a la vez siempre nos hace también aprender de toda esta diversidad y diferencia que hay en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ese es como el último mensaje que quiero dejar, que si es, siempre y cuando el Estado, las protecciones sociales, las protecciones estatales nos abandonen, siempre quedará también la posibilidad de la organización social y eso es muy importante, ¿no? Incluso para pedirle a la política pública, para pedirle a la ley, pedirle a los estados o incluso proponer leyes o proponer normas, ¿no? Y eso con eso me refiero, por ejemplo, al proyecto de Mi Género en la Cédula. Nosotras la sacamos también a través del Pacto Trans, que fue una red de todos colectivos meramente trans, ¿no? Entonces, a pesar de que todo el proceso no salió muy bien, yo quisiera resaltar la importancia de la organización. Eso, finalmente quisiera pasarles el video, no sé cómo me pueden ayudar con esto. Un vídeo. Tendrías que compartir no solamente tu pantalla, sino el audio para que se pueda escuchar si es que el video contiene audio. Sí, contiene audio. Ok, entonces en compartir pantalla le tendrías que dar en la sección inferior, debajo del marco también dice compartir también audio del computador, además del video. ¿Están viéndolo ahorita? Se está viendo tu pantalla. ¿Sí? Ya. Estamos realizando esta iniciativa gracias a la licenciada Ana Almeida, que es la relacionadora comunitaria del y hemos estado viendo 14 familias por semana. Formada por mujeres transexuales, precisamente trabajadoras sexuales.
festividades de amigos de particulares. De Quito, de Guayaquil, de Estados Unidos, de Afganistán. Además, con la entrega de mañana, de 20 Hola Noah, no sé si me estás escuchando, puedes ponerle pausa a tu video, por favor. Hola Noah, ¿cómo estás? No sé si me escuchas, puedes ponerle pausa a tu video. Noah. Hola, Noah. Hola Noah, ¿me Ahí escuchas? recién te escucho. Tranquila, mira, te cuento que el video no funciona muy bien, más bien si nos pasas el link a través del chat o nos pasas por WhatsApp, por favor pásanos el link para poder compartirlo independientemente, ya que no estaba funcionando muy bien debido a que el internet y el streaming pues no permitía ver muy bien a todos. ¿Qué te parece si nos pasas el link y le compartimos en las plataformas? Hagámoslo así. Ya, perfecto. Se trabó todo un poco ahorita y me perdí. Pero bueno, bueno, qué lástima que no lo vieron. Yo lo voy a poner acá abajo. Yo creo que ejemplificaba bastante de lo que están viviendo muchas de las personas ahorita y también lo que les hace poder más o menos visualizar en un momento como este. O sea, un poco la importancia de la organización, ¿no? Había gente incluso que decía, esta es una oportunidad para cambiar y ser diferente. Yo sé que puede parecer un poco optimista, pero en este caso me gusta porque es como sí una posibilidad, ¿no? Nosotros estamos intentando generar, siempre hemos estado intentando generar esta organización y de alguna manera este momento nos fue posible realizarlo y lo hemos hecho con todo el gusto y bueno, principalmente, como les digo, genial la iniciativa de Ana, con eso hemos logrado canalizar algunas cosas, incluso se logró en un momento que se apoye a través de unos bonos que dio Karen, entonces, y fue algo muy chévere en su proceso también, a pesar de que ellos hace años no trabajaban con población LGBT. Yo considero que estos años han ido abriéndose también y han ido un poco conociendo también la interseccionalidad entre todos estos temas y cada vez los veo más interesados en el tema y este año incluso se logró que ingresen personas trans y trabajadoras sexuales a este listado para poder recibir el bono que ellos realizaron, ¿no? Entonces, es de producto de un trabajo y es más o menos lo que me gustaría que pase en la institución pública y bueno, para eso tenemos que igual también organizarnos y intentar que sea de esta manera, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias, Noa, gracias, Mateo, por la participación y sus excelentes ponencias. Tenemos muchas preguntas, tanto en Facebook Live como en el chat del Zoom. Voy a empezar a leerlas. Primero los comentarios que felicitan el evento, que felicitan a los ponentes. Hacen énfasis en que la vulnerabilidad se supera con el ejercicio de derechos y efectivamente es la política pública la que debe contemplar esta realidad.
Carmen Barreto nos dice, la identidad de las personas trans no es el problema está en el poco o nulo entendido de esta realidad en la sociedad y en la ley. Creo que son comentarios que nos hacen reflexionar sobre lo que ustedes ya expusieron en relación a la poca o nula voluntad política que tienen los estados de toda la región en implementar políticas de donde la población trans sea considerada como población de derechos, básicamente. Y cómo efectivamente esta población que se encuentra en serias condiciones de vulnerabilidad, dadas sus limitados accesos laborales o oportunidades que la sociedad mismo no les permite, se convierten en población de extrema vulnerabilidad en condiciones de emergencia sanitaria, efectivamente por los problemas de acceso a recursos económicos de su propia subsistencia. No ha hecho énfasis en lo importante que es mantenernos organizados y cómo la cooperación y las relaciones entre diferentes organizaciones es lo que ha permitido, al menos en Ecuador y en otros países de la región, apoyar y sostener a las mujeres trans y sobre todo aquellas que están más vulnerables que otras en estos momentos de emergencia sanitaria y de confinamiento. Efectivamente, compartimos con ustedes el concepto de que si no se cumple el principio de igualdad por parte de los estados, difícilmente las políticas públicas van a reconocer las necesidades de la población trans en todas sus dimensiones. Las preguntas están dirigidas algunas a los dos, otras son exclusivamente a Nua o a Mateo. Y una de las preguntas que nos hace Iván es, ¿qué opinan sobre las políticas de igualdad y equidad impulsadas por las mujeres? ¿Qué lecciones aprendidas se pueden recuperar de este proceso? Asumo que para los colectivos LGBTI. Otra pregunta que nos hace Robin Guevara, que es para los dos, dice, la visibilidad es proporcional a la vulnerabilidad. La comunidad trans es más visible en lo social por la exteriorización de su identidad de género, en cuanto a vestimenta, maneras de ser y de verse, a diferencia de hombres gays y mujeres lesbianas que en su gran mayoría pasan desapercibidos o no son notorios. Mateo dice, es importante recordar y recordarles a la comunidad LGBTI que cada grupo o miembro tiene necesidades específicas. Hablo de intersectorialidad porque incluso dentro de esta existe indolencia, crítica, discriminación y violencia. Otra pregunta de Lucía Jiménez en Colombia nos dice, ¿cómo explicar que una alcaldesa que pertenece al colectivo LGBTI a la población trans y desarrolle medidas en contra de estas? Y una última pregunta que voy a leer dirigida a Nua, dice, ¿cómo lograr un principio de igualdad sin el peligro de entrar en este sistema morboso y normalizador, regularizador, clasista, misógino, putofóbico, xenófobo? ¿Cómo lograr un derecho sin perder nuestra identidad o prácticas o ejercicio laboral? Esto plantea David Gruber de Quito. Les dejo. Mateo, tal vez tú empieces. Para ser justo, si quieres, comienza. No hay problema, dale, Nua. Sí. Yo creo que es sumamente complejo porque en la última pregunta que decía cómo ingresar, cómo hacer efectivo el principio de igualdad sin caer con toda esta normalización, es a veces complejo, es súper complejo. Porque incluso como les decía, la perspectiva de género, a veces, incluso la propia perspectiva que se supone que debería, que trata la diversidad sexual, lo que hace es binarizar siempre las cosas, ¿no? Entonces, obviamente no creo que eso sea totalitario, sí creo que lo que hay que también es apostar un poco también al desarrollo del pensamiento. Cada vez existen también más pensadores y más personas trans que van ingresando también, escribiendo, haciendo su pensamiento.
Yo también soy parte de ese grupo, de esa corta generación que vamos saliendo poco a poco, y creo que es importante lo que vamos diciendo, ¿no? Yo esta crítica sobre la perspectiva de género también la escuché en un hombre trans de Colombia, y justamente me parece importante eso, la creación de una perspectiva de género que sea de verdadmente incluyente con la población trans, que sea de verdadmente que piense más allá del binarismo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que todo cuando se va siendo utilizado para la institución, corre el peligro de normalizarse, binarizarse. ¿Por qué? Porque eso es más fácil para la institución siempre manejar de esta manera, ¿no? Es más fácil manejar un binario que manejar una identidad no binaria y todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que no es un tema que tiene una solución, sino es un tema que está abierto para generar propuestas, y eso es lo que debemos hacer. Por eso es importante que las personas trans también se vayan tomando ciertos espacios. Yo quise nombrar que soy funcionaria pública porque para mí es importante también darme cuenta, como en muchos espacios, al ser la única persona trans también, me encuentro en la necesidad de poner todos estos temas en debate, ¿no? Entonces, yo quisiera en el futuro ver más personas trans que me den más posiciones y que también le den más pelea a todo el sistema, ¿no? Y eso me refiero de todas las maneras, ¿no? Ya sea dentro de la institución, afuera o como quieran, ¿no? Finalmente, ¿qué aprendemos de la lucha de mujeres? Quería mencionar esto. Yo quiero decir algo, una persona. A mí, o sea, yo aprendo bastante de un montón de la lucha de las mujeres, del movimiento, pero una de las cosas que más me sorprendió cuando entré al servicio público es ver también cómo la política pública ha caminado en el Ecuador por muchas mujeres que están invisibilizadas. Y eso es algo que me dolió bastante. Es más, muchas mujeres lesbianas que están invisibilizadas. Entonces, primero es chévere haberse dado cuenta de que sí, yo sé que el sistema no es perfecto, pero lo que poco que avanza se debe a que hay gente ahí ¿no? Y entre esos están las mujeres, y están las mujeres lesbianas. Eh, lo que me da pena es que estén invisibilizadas, que a veces incluso para estar en ese medio tengan que invisibilizarse, y eso es algo que me duele, ¿no? En la parte del servicio público. En el movimiento de mujeres siempre voy a apostar a lo que es la tradición latinoamericana. La tradición latinoamericana es muy diversa, jamás sectorizar la lucha, sino también siempre propender a la unión, entendiendo que hay diferencias, ¿no?, en cada sector que merecen ser mencionadas, tratadas, analizadas, pero principalmente el tema de la diversidad. O sea, yo creo que llevarla a un punto de no solamente hablar de la diversidad sexual, sino todo tipo de diversidad que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso yo quisiera seguir viendo ese movimiento de mujeres diverso, y seguir aportando esa diversidad, ¿no? Porque hay mucho que decir en esta región, en este momento histórico, en este lugar. Eso, Mateo. Ok, gracias Noah. A ver, voy a tratar de responder todos los comentarios y preguntas que nos hacen. Evidentemente en esto de buscar la igualdad ante la ley sin caer en una normalización de nuestras sociedades o de los diversos grupos sociales que la componen, sí creo que ya estamos cayendo en un falso concepto de la igualdad ante la ley, ¿no? Para mí la igualdad ante la ley se traduce en una igualdad de oportunidades también que me permitan a mí acceder a los mismos derechos, pero reconociendo siempre las particularidades que cada grupo social siempre va a tener, ¿no? Pero por esas mismas particularidades es que si bien la ley se quiere aplicar a todos por igual, no se traduce en una igualdad real, porque hay grupos que necesitan cierto tipo de políticas o de lo que decía en la exposición, tal vez no se me comprendió muy bien, este tema de discriminación positiva que permita relevar cuáles son las particularidades de cada grupo social. Obviamente dentro de las mujeres, dentro de los movimientos de mujeres, dentro de la población LGBTI,
todos tienen sus propias particularidades y obviamente está ahí el tema de la interseccionalidad. No es lo mismo ser una mujer trans blanca que ser una mujer trans negra, por ejemplo. No es lo mismo ser una mujer trans de la ciudad que ser una mujer trans del área rural. Obviamente hay muchísimas diferencias. Las brechas pueden ser incluso, ambas son poblaciones vulnerables, pero las brechas son muy grandes entre ambas. Pasa lo mismo con las mujeres, ¿no? Entonces, creo que la capacidad de poder hacer efectiva este derecho o este principio de igualdad ante la ley es saber reconocer las particularidades de cada grupo y cómo proveer las oportunidades o la misma igualdad de oportunidades que nos permitan hacer el mismo ejercicio de derechos a todos, pero sin perder nuestras características, porque ahí está la riqueza humana para mí, en su diversidad. No podemos pretender caer en que todos tenemos que ser exactamente iguales, tenemos que amar de la misma forma, tenemos que vestirnos y vernos de la misma forma. Por otro lado, bueno, creo que este sistema tan binario, ¿no? Al cual nos han acostumbrado, hace que muchas personas sean, pues todavía, como decía, rechacen salir de esta seguridad que les lo blanco y lo negro, ¿no? Además, la sexualidad es un tema muy íntimo, ¿no? Muy arraigado en nuestra naturaleza que genera pues mayor todavía preocupación o incertidumbre cuando algo se sale de la caja, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bolivia es posible que en nuestro país, bueno, se ha intentado hacer un proceso de mayor exclusión a todas las etnias que nos componen, que son como 36 etnias diferentes que hay en nuestro país, muchísimas lenguas originarias, pueblos campesinos, indígenas originarios campesinos. Entonces, se ha tratado de incluirlos bajo un concepto de lo plurinacional, ¿no? Pero esta plurinacionalidad no solamente se refiere pues a lo étnico, ¿no? Sino a reconocer que Bolivia es un país diverso en todos los sentidos y la sexualidad no debería ser exclusivo del tema étnico, sino que también debería ser considerado parte de toda esta diversidad que compone nuestra sociedad. Pero, por ejemplo, aquí una persona que se considere indígena, originaria, campesina, puede autodeterminarse y autodefinirse como tal. Nadie le va a venir a juzgar o decirle, no, tú no eres aymara, a pesar de que tú lo digas, tú no eres, o no, tú no eres quechua, tú no eres tal cosa. Cada uno tiene la libertad de autodeterminarse, ¿no? Sin embargo, esto no pasa con la sexualidad. Si yo me quiero autodeterminar y yo me asumo como una persona trans o asumo que tengo una diversa orientación sexual, esto ya no está bien, esto ya no está reconocido, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente en algunos ámbitos de la vida humana uno es capaz de autodeterminarse y en otros no? Y en estos que no son, está únicamente, creo yo, la sexualidad, ¿no? Porque es un tema que todavía es muy difícil de comprender y esto, ya decía, viene de las costumbres, viene de los prejuicios que son reforzados por el Estado, viene de las tradiciones religiosas que todavía siguen siendo muy fuertes en nuestros países. Y también creo yo que falta mucho para que el movimiento LGBTI, la población LGBTI en general, cambie o ayude a cambiar estas cosas por medio de mayor participación política, que creo que es lo que nos falta, y creo que ese ha sido el camino que ha ayudado a los movimientos feministas a poder conseguir lo que hoy en día han conseguido, que no es para nada poco, es muchísimo, todavía falta, pero bueno, son como 60 años de lucha que vienen llevando las mujeres aproximadamente, bueno, o por lo menos con mayor fuerza por esto de la igualdad, pero creo que el éxito ha sido que se han ido adentrando cada vez más en espacios de poder, ¿no? Cosa que todavía no pasa con la población LGBTI. Había una persona que comentaba cuál es la opinión que teníamos respecto a que una alcaldesa LGBTI o trans, no recuerdo, proponga políticas en contra de su misma población, lo cual es totalmente incoherente. Pero me parece que esto también tiene que ver, y bueno, perdón, esto ha pasado también en Bolivia. Aquí hemos tenido un diputado abiertamente LGBT, gay,
que no ha sido el principal promotor de políticas públicas o de normas a favor de la población LGBTI, más bien en la medida en la que ha podido, ha tratado más bien de huir, ¿no? de este tema para no ser identificado con la población LGBTI, digamos. Eh, entonces, creo que esto también tiene mucho que ver con el poder que hablaba antes, ¿no? A veces pasa que todas las personas, en realidad, para mí, el ser humano se traduce en un conflicto de poder, ¿no? A pesar de que uno sea una persona trans o una persona gay o cualquier población vulnerable, en el momento en que empieza a tener un poco más de poder que el resto, listo, ¿no? Se olvida de los de abajo, incluso puede ejercer esa misma violencia y discriminación con los que están abajo, porque yo estoy haciendo eh, mal uso o estoy gozando de ese poder que antes toda la vida se me había quitado y ahora lo tengo, entonces no sé ni siquiera cómo manejarlo bien, ¿no? Y es también creo que, bueno, es algo que pasa mucho en Bolivia, esta discriminación que hay dentro de la misma población LGBTI puede ser muy grave, incluso las personas gays, por ejemplo, que en varias ocasiones han discriminado a personas trans, cuando en realidad estamos casi en la misma situación de vulnerabilidad y de, de- de falta de acceso a derechos humanos, pero de alguna manera los gays han adquirido mayor visibilidad dentro de la población LGBTI, tal vez eh, una posición de poder por encima de las personas trans y ya se creen que tienen el derecho a discriminarnos, ¿no? Y eso es algo bastante común, es algo que está muy mal, lamentablemente es así, cuando uno empieza a tener poder, se olvida a veces de dónde viene, y sí estoy de acuerdo con el comentario de hacerle recuerdo a la población LGBTI de estas eh, eh, necesidades y particulares que tiene cada grupo, de la interseccionalidad, porque entre muchos de nosotros a veces hasta una mejor posición económica se trata excluir, o incluso dentro de las mujeres trans, quienes están operadas se creen mejor que las que no están operadas, o los que son binarios, las personas trans que son binarias, se creen mejor o más que las no binarias, ¿no? Entonces, creo que esto es todo una falta de reconocernos como seres humanos en general, ¿no? Tanto dentro de la población LGBTI como la sociedad que está afuera, que es mucho más hostil, eh, o en algunos casos igual de hostil, pero que no conoce o no reconoce más bien que la riqueza del ser humano está en nuestra diversidad y que todos deberíamos poder convivir, así como decía, todos necesitamos de todos para poder subsistir en sociedad, porque somos seres sociales, pero no todos lo entienden así, más bien lo entienden como que esto me da la posibilidad de yo oprimir a otros, porque me da mejor posición de poder y al tener una mejor posición de poder tengo mayores probabilidades de sobrevivir o hacer que el mundo, la vida o mi comunidad, mi país se maneje como yo creo que debería ser, ¿no? No sé Gracias, si Manuel. he contestado todo. Bueno, por temas de tiempo, tres preguntas, porque en realidad tenemos muchísimas preguntas y muchas preguntas interesantes y bastante complejas. Les invito a todos a leer los comentarios que hay en el chat del grupo del Zoom, que hay unos comentarios bastante interesantes y que de pronto nos sirven para en otro lugar o en otro espacio mantener la discusión. Adrián Samaniego nos pregunta, ¿podemos confiar en los estados para que garanticen la seguridad de poblaciones vulneradas o es necesario pensar en otros haceres políticos que prescindan de los estados para garantizar una vida digna? Otra pregunta de Robin Guevara dice, ¿la visibilidad es proporcional? No, esta ya la leí, perdón. En perspectiva, fuera del COVID, ¿cuáles serían las tres políticas públicas más relevantes para la población trans? Y la última nos plantea Lorena, que dice, mucho de lo que ustedes plantean tiene una relación directa con las narrativas instaladas sobre lo trans, desde un sistema binario muy arraigado. En este sentido, quisiera preguntarles, ¿cuáles de las narrativas son las más recurrentes y difíciles de desmontar? ¿Creen que las narrativas de lo trans, identidad de género, son más duras que las narrativas instaladas sobre lo LGB? Y ya, esas preguntas les dejo.
Yo voy, bueno. Dale, Mate, eh, dale. eh, a ver, creo que en cuanto al tema de las narrativas, ¿no? La diferenciación entre la narrativa trans y lo LGB, la verdad es que no encuentro yo, por lo menos, mucha diferencia. Tal vez se ha visto en el mundo un poco de mayor aceptación hoy en día al tema LGB que a lo trans, o tal vez esto se deba en realidad al mismo hecho de haber sido considerados enfermos mentales por mucho tiempo, con el respaldo de la ciencia, la salud, muchas cosas que han perpetuado esta creencia de que son desviaciones, enfermedades, fetiches y un montón de cosas, ¿no? Que afortunadamente para el caso de las personas LGB, esto se ha levantado muchos años antes de lo que ha sucedido con las personas trans, que han continuado siendo consideradas personas enfermas, ¿no? Eh, Hoy en día creo que las cosas están cambiando poco a poco. Sin embargo, no, yo, bueno, en el caso de hombres trans, un comentario que decía que son más visibles las personas trans que las personas LGB, que pasan más desapercibidas. Puede ser en algunos casos, la verdad es que no soy mucho de estereotipos, yo no creo que absolutamente todos los gays sean, no sé, o muy femeninos o que se note que sean o no sean, y tampoco en las personas trans, probablemente en el caso de las personas, de las mujeres trans, esto sí sea cierto, ya que debido a la falta de acceso a la salud, es que no han podido tal vez realizar una transición si es que desean hacerlo, porque no es que sea algo necesario, una norma que personas trans tengan que hacer un proceso de transición física, pero en el caso de que lo hayan decidido hacer, probablemente no han tenido la suerte de hacerlo a una edad temprana o haber hecho varios otros procedimientos que permitan femizar totalmente su cuerpo. Pero en el caso de hombres trans no es así. La mayoría que ha ingresado a hacer un proceso de transición, por ejemplo, probablemente va a pasar muy desapercibido. eh, no, la gente por ahí no se va a dar cuenta que es un hombre trans y tampoco va a ser tanto sujeto de discriminación como podrían ser en mayor medida las mujeres trans. Esto no significa que no haya discriminación para ambos casos, ¿no? Ahora, el ser trans sí es un poco más, creo yo, que causa mucha mayor incertidumbre en la sociedad y tal vez causa un poco más de rechazo en cuanto a las mujeres trans, porque creo yo que esto tiene que ver con el machismo, obviamente, donde se ha instalado también socialmente que la posición de hombre, ¿no? El ser masculino, tiene una posición de superioridad, ¿no? Siempre se ha asociado a la feminidad con la debilidad, con la inferioridad, con menos derechos, con incapacidad, ¿no? Una serie de cosas que afortunadamente hoy en día ya no son tan arraigadas como lo era antes, pero persisten. Entonces, cuando una persona que está en una posición de poder tan alta como es el ser hombre, que es lo máximo que uno podría llegar, y más si es blanco, decidir por motivación propia degradarse a sí mismo y convertirse en mujer, es peor visto que cuando una mujer decide asumir una identidad masculina y hacer como una escalada en los niveles de la sociedad, ¿no? Y adquirir mayores derechos. He visto yo que en el caso de los chicos trans, cuando salen del closet, incluso con sus familias, son eh, eh, mejor aceptados o son aceptados más rápido que lo que son las mujeres trans, ¿no? Porque está más validado el ser hombre que el ser mujer, ¿no? Entonces, creo que esta es una diferencia en cuanto a estos narrativas sobre lo trans y lo LGB. Creo que esta es una de las más grandes diferencias. Y finalmente, los tres derechos más importantes para la población trans, creo yo que son el acceso el derecho al trabajo, que casi ningún país, salvo excepciones contadas, se han preocupado por este tema, eh, que es vital, ¿no? Porque la mayor causa de que hoy en día sigamos siendo una población vulnerable es porque no tenemos acceso a trabajos que nos permitan
luego una mejor calidad de vida, ¿no? No tenemos acceso al trabajo. Por otro lado, el acceso a la salud. Uno que no es solamente que hay discriminación en los sistemas de salud pública, los sistemas de salud son privados, son inaccesibles, sino que también pasa que no hay ni siquiera de parte de los profesionales de la salud para atender las particularidades de nosotros como personas trans, ¿no? Como se desconoce cómo tratarnos, a nadie le interesa, estamos a nuestra suerte. Y menos todavía, por lo menos en Bolivia, no se cubre nada, ningún tratamiento específico para personas trans dentro de la salud pública porque es considerado como algo estético, una decisión personal que, bueno, es problema de cada uno. Y si tú te quieres, no sé, poner implantes, hacer un tratamiento hormonal, bueno, eso tiene que ser algo tuyo, considerado algo vital o algo necesario para la vida de las personas transexuales, por lo menos. Y finalmente creo que es el derecho al ejercicio de la identidad y al libre desarrollo de la personalidad por medio del derecho a la identidad de género reconocido legalmente en los estados. En Bolivia es lo que tenemos, es lo que sí tenemos, pero a raíz de habernos reconocido ese derecho a la identidad de género o a ejercer nuestra identidad de género, nos han restado cuatro otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que estos 3 derechos son los más importantes para la población trans. Gracias, Mateo. Noa, ¿qué Ya. nos puedes decir para ir cerrando el webinario? Bueno, de las 3 preguntas que se habían hecho, primero, creo que sobre las respuestas del Estado, creo que siempre cuando falte el Estado tiene que estar la sociedad civil, bueno, yo eso ya lo dije, y bueno, pero yo creo que el Estado sí debería poder generar esa inclusión, porque incluso la Constitución le manda a hacerlo, es algo que está fallando y que nos está dando, en todo caso, que la sociedad lo haga no implica que tiene que darse de esa manera. No, o sea, no, mejor dicho, no implica que esa sea la única vía, ¿no? Sino que se lo hace también ante la falta del Estado, ¿no? En todo caso, nosotros hemos intentado darle en nuestro proyecto una vuelta para no ser tan una visión existencialista, sino también una parte social, que creo que es importante porque la medida asistencialista generalmente no resuelve un problema, sino lo que hace es como ayudarte para que ese momento, solucionarte un problema de ese momento, y eso es algo muy importante de ver, ¿no? Es como decía Mateo, sí, no hay que pensar que la población trans necesita únicamente un bono, una política asistencialista, ¿no? Sino tiene que ir más allá, tiene que darse la inclusión en todos los sentidos. Eso es muy amplio. Sobre el tema de las narrativas trans, yo creo que ese es un tema sumamente complejo y me parece muy importante porque la narrativa trans ha sido algo que va rescatando y lo que va generando también un poco de estos estudios trans. ¿Qué son los estudios trans? También son estudios realizados por personas trans, ¿no? Entonces, y no solamente, bueno, estudios realizados por personas trans o cosificadora a las personas trans. Entonces, para mí es importante, sí, rescatar una, pero que vaya más allá de los estereotipos o de las narrativas que crea los medios de comunicación hegemónico, la prensa o el imaginario social histórico, ¿no? Que generalmente está lleno de estereotipos. Entonces, sí, hay que un poco atacar esas narrativas instauradas, esas narrativas oficializadas y generar nuestras propias narrativas, ¿no? Esto se consigue siempre y cuando haya también políticas que te permitan o que te generen esta inclusión. Bueno, quería mencionar sobre la abogada, yo creo que es también entendido que el tema trans es algo que incluye ciertos matices que no incluye el tema necesariamente L y G, ¿no? O B.
y eso también lo vemos en la separación de orientación sexual e identidad de género. ¿Por qué la identidad de género es diferente a la orientación sexual? Eso es una cosa sumamente larga, pero el tema es que sí, hay diferentes necesidades, a pesar de que estamos agregados en un colectivo, al igual que las personas intersexuales, ¿no? Las personas trans tenemos cosas con las personas intersexuales que también se pueden cruzar, pero las personas tienen sus necesidades propias, ¿no? Entonces, sí, una alcaldesa lesbiana no nos asegura que entienda esas necesidades, más aún cuando hemos hablado que el Estado y la sociedad está cruzado por esta visión binaria, por esta política pública que no incluye a la población trans, etc. Entonces, sí, una mujer lesbiana cisgénero no necesariamente en su experiencia puede entender por qué son importantes las políticas trans. Eso sucede y ha sucedido bastante. ¿Cuáles son las 3 políticas más importantes que haber para la población trans? Bueno, yo también estoy bastante igual que Mateo. O sea, yo pensaba primero en el tema de la identidad. Y esto me parece sumamente interesante. Yo mencioné la opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo creo que esa opinión es sumamente importante y interesante, a pesar de que lo que más ha resaltado es el matrimonio, principalmente en tema de identidad, tiene un montón de reflexión de por qué no reconocer la identidad podría ser discriminatorio. Y me encanta porque lo va ligando a temas materiales y reales, ¿no? Porque el hecho de que legalmente mi identidad puedo tener una discriminación en mi espacio laboral o en la vida social, en la vida estudiantil, en la educación, etc. Entonces es una cosa así sumamente amplia y chévere, o sea, de entender que el derecho a la identidad está relacionado al derecho a la libertad y esto implica un montón de cosas. El que no se permite esa identidad te impide que se realicen muchas cosas, que tú puedas realizar muchas cosas. La política que yo veo importante es el derecho a la salud. Como Mateo, la política pública y la mirada general no ve la salud como de las personas trans o las necesidades o lo que pide la población trans como algo necesario para la salud pública, sino más vale como algo estético. Pero incluso este documento que yo les hablaba de la opinión consultiva relata por qué sí es importante. O sea, desde la identidad y porque el reconocimiento de la identidad también te permite tener otros derechos como el derecho a la salud. De alguna manera, ¿no? Tiene conecto, obviamente no todo, pero es un principio, ¿no? Entonces, el derecho a la salud se ve también vulnerado de bastantes formas. El hecho de que una persona trans no reciba, por ejemplo, una atención sobre un endocrinólogo que maneja el tema de hormonas, puede ocasionarle un desvarío en la salud de esta persona, ¿no? Y recordemos que la Organización Mundial de la Salud describe a la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, no hay que jugar con este parámetro de patológico, ¿no? Sino también como toda esta integralidad que me hace tener una vida saludable, ¿no? Que lo saludable no solamente implica no tener enfermedad, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, la identidad trans sí merece una atención en política pública. Y eso es algo que generalmente no se hace porque no se llega a entender por todas las cuestiones que hemos dicho. Finalmente, la tercera política que me parece importante, yo me discutía bastante entre lo laboral y la educación, pero yo creo que me quedo con el tema de justicia. Especialmente relacionada al tema de actos de discriminación y actos de violencia, ¿no? Especialmente de delitos de odio, por ejemplo, feminicidios de mujeres trans, que es algo que no se está realizando correctamente, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, tenemos una ley de violencia contra la mujer que entre todas sus apítesis dice por ahí que se reconoce la identidad diversa, por ahí incluso define identidad de género. A pesar de eso, la ley no incluye una sola palabra de alguna acción que incluya directamente a las personas, a las mujeres trans. Y ese creo que es un excelente ejemplo de todo esto de lo que estamos hablando. ¿Por qué la política pública no entiende a la persona trans? A pesar de que estoy hablando de una ley que habla de una perspectiva de igualdad de género. Entonces, sí, yo creo que un tema sumamente importante es la justicia y cómo logramos que sea efectiva para denunciar actos de violencia, acoso, discriminación, exclusión. Creo que esas eran todas las respuestas. Gracias, Nua. Gracias, Mateo, para
ir cerrando, efectivamente creo que se ha tocado temas muy importantes, el tema de las nuevas narrativas y cómo estas aportan a la construcción de imaginarios favorables en relación a la población LGBTI, es un tema que tenemos que empezar a sacarlo a la luz y con más fuerza, de forma más efectiva. O sea, ahí también viene cómo hay otros poderes, como el poder de los medios de comunicación, para hacer que la población, especialmente la población trans y la población intersexual, que es la población menos reconocida como sujetos de derechos humanos en la región, se posicionen de otra manera y la población y los estados asuman también una relación más paralela, más a la par con estos grupos. Creo que el tema ha sido muy amplio, nos queda el tiempo bastante corto. Agradecerles muchísimo su participación desde el proyecto Adelante con la Diversidad 2, desde Sendas y desde todos quienes hacemos este ejercicio. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias también a la Unión Europea, que con su financiamiento permite que este proyecto se ponga a andar en toda la región. Muchísimas gracias, Mateo, muchísimas gracias, Nua, y muchas gracias a los participantes que nos han estado viendo. Ahí está mi amiga Paloma desde Chile, por ahí vi a mi amiga Carla en Bolivia. Muchísimas gracias por hacer que este sea un ejercicio regional.